Bienvenidos a la clase de ejercicios de la carta de Smith. En la clase pasada estuvimos conversando acerca de las diferentes características de dicha carta. Hoy vamos a trabajar esas características y aparte vamos a estar hablando acerca de ejercicios prácticos. Cómo debe realizarse el llenado de la carta y cómo deben presentarse los ejercicios. En la clase pasada hablamos acerca de lo que serían los círculos de ROE constante. ¿Recuerdan? Que en este caso, para esta imagen, es el círculo morado, que es el círculo unitario de resistencia igual 1 y de ROE constante igual 1, es decir, que es el equilibrio del sistema. Luego, indicamos que para el lado izquierdo de la carta tenemos el cortocircuito, como se indica aquí, para la impedancia igual a 0, y para el lado derecho de la carta, el extremo derecho, el circuito abierto de Z que tiende a infinito, que sería la parte de impedancia infinita o circuito abierto. Por otro lado, indicamos que todos los círculos que vamos a estar involucrados dentro de esta carta son la parte resistiva, y todos los arcos que parten desde el circuito abierto para cada una de las partes de la carta, que es lo que está aquí en negro, son las reactancias, a sabiendas que las reactancias del centro hacia arriba son inductivas y las reactancias del centro hacia abajo son capacitivas. Si estamos en presencia de admitancia, entonces el circuito abierto estará en el lado izquierdo y el cortocircuito estará en el lado derecho, y hacia arriba vamos a tener las susceptancias capacitivas y hacia abajo vamos a tener las susceptancias inductivas. Por otro lado, también indicamos que si los datos que nos está indicando el ejercicio, el enunciado, son datos de impedancia de carga, entonces nosotros vamos a buscar, o nos solicita buscar, la impedancia en la entrada y la impedancia tantas longitudes de onda de la carga. Por lo tanto, es que nosotros nos paramos en la carga y vemos hacia el generador. Por lo tanto, la forma en moverse en la carta es tendiendo hacia el generador en sentido de las agujas del reloj. Si en caso contrario tenemos los datos de la entrada y nos dicen impedancia en cualquier punto de la línea o de la carga, estamos parados en la entrada y vamos a ver hacia la carga. Por lo tanto, tenemos que caminar hacia la carga, y esto se da en sentido opuesto a las agujas del reloj. Inversamente, por supuesto, si hay admitancia. Seguimos con la explicación. Vamos con el primer ejercicio. Otro de los libros base que vamos a estar, que se puede trabajar y que yo también voy a nombrar mucho, es el David Chain. El David Chain de electromagnetismo. De electromagnetismo. En su página 372, ejemplo 8-8, tiene el siguiente ejercicio de carta Smith. Una línea de transmisión sin pérdidas cuya longitud es de 0,434 longitudes de onda y cuya impedancia característica es de 100 ohmios. Está terminada en una impedancia de 260 más J 180 ohmios. Solicita el coeficiente de reflexión en voltaje, la razón de onda estacionaria, es decir, el ROE, la impedancia de entrada y la posición del valor máximo de voltaje más cercano a la carga. Como pueden observar, ¿qué tenemos? Tenemos la longitud de la línea, está dada en longitudes de onda, pero como sabemos que dentro de la carta estamos hablando de longitudes de la onda, el valor de longitud corresponde exclusivamente con los datos necesarios para el recorrido de la carga. En el caso que nos hablaran de alguna distancia en metros, por ejemplo, que nos dicen 2 metros, 2 metros y medio, 5 metros, etc., entonces nos deben dar como parámetro fundamental la frecuencia. De ahí a la frecuencia la convertimos en longitudes de onda y sabemos que una longitud de onda vale X metros. Esos metros que me dan en el ejercicio, cuántas longitudes de onda serán, y eso obtenemos el valor para poder movernos dentro de la carga. Por otro lado, nos indican la impedancia característica, 100 ohmios, y nos indican el valor de
terminación, es decir, la ZL, la Z de carga, que esta sería 260 más J180. ¿Qué nos indica esto? Que nosotros estamos justamente parados en la carga. Y si miramos, para poder movernos, vamos a ver hacia el generador. Por lo tanto, nos tenemos que mover dentro de la carta en el sentido de las agujas del reloj. Dado esto, para el llenado de la carta es necesario realizar una serie de pasos. Pueden decir que yo soy un poco cuadrada, que lo pongo como cápsula, pero es importante que toda persona que esté empezando a utilizar la carta de Smith siga en este lineamiento que les voy a indicar en este ejercicio, paso a paso, para poder generar el ejercicio y desarrollar cada uno de los puntos que solicita. Es importante, por favor, que lo sigan. Para ello, deben haber impreso o fotocopiado la carta de Smith, justo la que está cargada en el aula virtual. Por favor, como les digo, no alteren el tamaño de la carta de Smith, porque pueden estar alterando algunos de los valores si lo alteran mal. Por otro lado, deben tener escuadras, deben tener compás y deben tener colores. Y por supuesto, una calculadora, porque en algún momento voy a realizar cálculos. Esos implementos también deben tenerlos a la hora de realizar la actividad que es para este domingo, y aparte las actividades o los ejercicios que van a estar en el examen. Sumamente importante estas herramientas. Cuando nosotros incluimos los valores dentro de la carta de Smith, la carta de Smith tiene valores normalizados. ¿A qué significa valores normalizados? Los valores normalizados son valores referenciados con respecto a la impedancia característica. Para ello, la impedancia, sea de carga o sea la impedancia de entrada que me estén dando como dato, la debo dividir entre la impedancia característica que el ejercicio me indica. En el caso que no se indique, entonces deben tomar en consideración el valor de 75 ohms como valor genérico de la impedancia intrínseca del medio, como si fuese un coaxial. En este caso, entonces, tenemos que primero normalizar, y esos datos normalizados son los que ubicamos dentro de la carta de Smith. Entonces, el primer paso es normalizar la Z de carga, que es 260 más J180 ohmios. ¿Qué hacemos? 260 entre 100, porque 100 ohmios es lo que vale la impedancia característica, más J180 sobre 100, que va a ser igual a 2,6 más J180, perdón, más J 1.8. Eso es lo que me indica el punto A, que es el punto de inicio para la ubicación de los parámetros dentro de la carta. ¿Qué hacemos con este punto A? Este punto A, vamos a ubicar el valor de 2,6 dentro de lo que serían las circunferencias concéntricas que salen desde el extremo derecho de la carta, las que habíamos hablado que se denotan completamente. Y luego vamos a ubicar el 1.8 positivo, es decir, en la parte superior de la carta, donde están ubicadas las reactancias inductivas, que son los semiarcos, que también inician en el lado derecho de la carta. Al hacer eso, aquí no lo tengo dibujado, dado que es un ejercicio práctico, que ya fue realizado con un poco de mayor calma para poderle dar la precisión. Pero si ustedes lo están haciendo a mano, es importante que partan de este punto central, que es la resistencia 1, y vayan caminando, por decirlo de esa forma, moverse hacia el lado derecho de la carta, y al irse moviendo se van a conseguir con las circunferencias que dice 1.2, 1.4, 1.6 hasta llegar a 2, y así sucesivamente. Cuando encuentren el valor de 2.8, coloreen esa circunferencia para que la denoten dónde está, y luego van a ir a la circunferencia más grande, pero de las internas, y se van a conseguir con los valores de la reactancia, que en este caso es inductiva. Se van a ir, que van a ser 0, 0,02, y así sucesivamente hasta llegar a 1, 1.2, hasta que llegue a 1.8. Y de igual forma colorean en el arco donde dice 1.8. Donde
se enlace o donde choque esa resistencia de 2,6, ese valor de 2,6 con el de 1,8, justo ahí es el punto A, y ahí es como ubican una impedancia dentro de la carta. Entonces es el punto que ustedes ven aquí en el rojo con una letra al lado pequeña en azul que dice A. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es convertir ese punto A que está allí, esa impedancia, en parte de un sistema. Al convertir en parte de un sistema, lo que hacemos es ubicar una circunferencia del ROE constante. ¿Cómo se ubica esta circunferencia? Se coloca el centro del compás en el centro de la carta y se abre el compás hasta el punto A, y de ahí se hace la circunferencia, es decir, que el radio que vamos a tener para la circunferencia sería centro de la carta, punto A. Sumamente importante es este círculo de ROE constante, porque este círculo de ROE constante nos va a permitir que cualquier ubicación de otro parámetro dentro de la carta, siempre y cuando toque ese círculo del ROE constante, pertenece al sistema. El tercer paso es el paso del trazado de una recta, que es la recta que ustedes aquí ven en amarillo. Esta es una recta que se traza en la parte izquierda de ese círculo de ROE constante que justo toque el centro de la carta. Ven que hay una línea que divide la carta a nivel superior y a carta a nivel inferior, es decir, reactancias inductivas a reactancias capacitivas. Y esa recta, como la ven amarilla, tiene que tocar la métrica inferior, es decir, la regleta inferior. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Lo que estamos haciendo con esto es poder llevar al sistema a la regleta inferior, donde conseguimos los valores de ROE y el valor del módulo del coeficiente de reflexión, que son los parámetros que nos están solicitando. Nos solicitan el coeficiente de reflexión, la razón de onda estacionaria. Luego de que tenemos, entonces sabemos que la primera de las regletas segmentadas, o la primera métrica segmentada, corresponde al valor de ROE. O sea, justo donde esa recta, que para ustedes es en amarillo, choca con la primera métrica, ahí vamos a poner un punto, y para nosotros va a ser el punto B. Y cuando seguimos bajando y vamos a la tercera de las métricas, es el valor del coeficiente de reflexión, y para nosotros va a ser el punto C. Ojo, el módulo del coeficiente de reflexión. Ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué van a hacer ustedes? Cuando tengan ese valor, ustedes leen el valor que dice allí en carta. Para este caso, el punto B representa el corte de la recta con el segmento de ROE o SWR. El punto B tiene un valor de 4. Acuérdense que el valor de ROE va de 1 a infinito, y este valor es 4. Es la parte B. Luego, el punto 5, vamos a ubicar el punto C, que está representado por el corte de la recta con el segmento del coeficiente de reflexión con respecto a voltaje o corriente, indicando el módulo de dicho coeficiente. En este caso vamos a utilizar el de voltaje, y lo que se lee allí es de 0,6. Es el módulo, a sabiendas de que el coeficiente de reflexión está entre 0 y 1. Si sabemos exactamente los límites en los que están nuestros parámetros, ahí sabemos si estamos ubicándolos bien. Por otro lado, y sumamente importante, en el lado derecho de ese círculo de ROE constante rojo, como pueden observar allí, hay un punto amarillo. Ese punto amarillo indica también por carta el valor del ROE, y ahí se aprecia exactamente que choca con uno de los círculos concéntricos que tiene un valor de 4, corroborando aún más que el valor de ROE vale 4. ¿Qué otra característica voy a solicitar yo a la hora del examen? Que esto me lo corroboren con las ecuaciones de la unidad número 3. Entonces, el ejercicio adicional que ustedes van a hacer es que van a calcular el valor de ROE y el valor de coeficiente de reflexión por ecuaciones, y van a verificar si ese valor cumple o no con lo que yo les estoy indicando.
Otro de los pasos importantes es ubicar el coeficiente de reflexión, el ángulo del coeficiente, es decir, completar el valor del coeficiente de reflexión. Para ello, entonces, vamos a trazar una recta desde el centro de la carta, es decir, de R igual 1, que pase por el punto A, es decir, nuestra impedancia de carga, y lo extendamos esa recta hasta que salga de la carta. Como pueden ver, es de color, la recta de color verde. Por lo tanto, de allí ubicamos lo que sería el ítem 7, que es ubicar el punto D, que representa el ángulo del coeficiente en la circunferencia exterior que indica los ángulos de transmisión y reflexión. En la lateral derecha, ustedes, o en la lateral izquierda, pueden leer dónde está ese punto de transmisión, que sería el más interno, y el punto de reflexión, el más externo. Al leer ese punto D, tenemos un valor de 22 grados. Por lo tanto, el coeficiente de reflexión tiene un valor de 0,6 con un ángulo de 22 grados. Recuerden que el valor de este coeficiente es un valor complejo. ¿Qué tenemos allí? Bueno, luego vamos a estar trabajando con los siguientes valores. ¿Cuáles son los siguientes valores? Tenemos que ubicar la impedancia a los 0,434 longitudes de onda. Ok, ¿esto qué nos va a ubicar? Nos va a ubicar las siguientes expresiones. Entonces aquí es muy importante que escuchen muy bien, y si tienen que ver el video 2 veces, véanlo, porque es el punto un poco más crítico de la carta de Smith. Cuando nosotros nos ubicamos en la carta de Smith y tomamos en consideración esa recta verde que tenemos allí, en la cual realizamos para ubicar el ángulo del coeficiente de reflexión, ella también va a chocar con el extremo exterior de otra de las circunferencias, en la cual me habla que es hacia el generador o hacia la carga, es decir, cómo me voy a mover yo para verificar la cantidad de longitudes de onda, de la cual es la longitud del medio, y poder encontrar los parámetros de entrada o de carga requeridos en el ejercicio. Entonces, cuando yo me paro allí, yo voy a evidenciar como un punto de referencia. Voy a ubicar entonces el punto E, que representa la posición de la impedancia de carga en la carta. Por ejemplo, verificar el corte de la recta del punto A con la circunferencia más exterior. Para este caso del ejercicio se verifica que es 0,22 longitudes de onda. Y por ahí lo podemos corroborar fácilmente, porque como estoy en la carga y voy a ir hacia el generador, tengo que caminar en el sentido de las agujas del reloj. Si el 0 está en el punto de cortocircuito a la izquierda de la carga, y en la mitad de la carta está en el punto de circuito abierto a la derecha de la carga, entonces el punto de circuito abierto es 0,25 longitudes de onda, porque recuerden que la carta tiene un máximo de distancia de 0,5 longitudes de onda. Entonces, cuando estamos parados allí, se lee ese valor de 0,22 longitudes de onda. Eso es la posición en ese punto. ¿Qué me dice el ejercicio? El ejercicio me indica que la longitud de la línea es 0,434 longitudes de onda. Por lo tanto, partiendo de ese punto, yo me tengo que mover en la carta en el sentido de las agujas del reloj 0,434 longitudes de onda. Eso hace, como lo indica ese ítem 9, que yo sume el valor en donde estoy parada con el valor que me están dando de la longitud de onda. Esto que me representa 0,654 longitudes de onda. Pero la carta representa 0,5 longitudes de onda, como muy bien lo sabemos, por lo que el valor anterior es mayor. Para ello, lo que hacemos es restarle una longitud de onda, restarle 0,5, que representa la posición de la impedancia, y lo que nos sobre, por así decirlo, es el valor que vamos a recorrer. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Fíjense, estoy en 0,22 longitudes de onda, le sumo 0,434, me da 0,654. Quiere decir que ya pasé por el 0,5, ya llegué a 0,5. ¿Qué me resta? 0,654 menos 0,5, eso es 0,154 longitudes de onda.
Entonces voy caminando en sentido de las agujas del reloj, luego que pasé el cortocircuito, hasta donde consigo el valor de 0,154 longitudes de onda, que es ese punto rojo que ven allí con la letra en azul, que aunque no se lee, es la letra F en azul, es nuestro punto F. Para poder representar esa impedancia dentro de la carta, entonces lo que vamos es a tomar ese punto que conseguimos del recorrido que realizamos y vamos a trazar una recta desde ese punto hasta el centro de la carta. Entonces hay que trazar, el punto 10 es trazar una recta desde el punto F hasta el centro de la carta. ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a ubicar otro punto, que es el punto G, que no es más que el valor de la entrada. ¿Y cómo se consigue? Se consigue en el corte de la recta del punto F con la circunferencia del ROE constante. Por eso les hablaba que el ROE constante es muy importante, porque este es lo que nos va a permitir que todo lo que entre allí sea parte del sistema. Entonces lo estamos volviendo el sistema. Ese punto G, ¿ustedes qué van a hacer ahora? Bueno, ahora van a hacer el trabajo inverso a lo que hicieron cuando colocaron o identificaron el punto A dentro de la carta. Ahora ese punto van a colorear la circunferencia que lo toca y el arco que lo toca, para verificar cuánto vale la resistencia, que es 0,7, y cuánto vale la reactancia, que como vemos también está en la parte superior, es inductiva, que vale más J 1.2. Y esa es la impedancia de entrada en la carta. En la primera parte nosotros estuvimos simplemente realizando una normalización. Ahora tenemos que hacer lo contrario, la desnormalización. Por lo tanto, la impedancia de entrada conseguida por carta la tenemos ahora que multiplicar por el valor de la impedancia característica. Para ello tenemos 0,7 por 100 ohmios y J 1.2 por 100 ohmios. Por lo tanto, la impedancia de entrada es de 70 más J 120 ohmios. Su trabajo ahora es calcularla. Calcúlenla de acuerdo a la ecuación que se les indicó en la unidad número 3. Por último, para encontrar el valor máximo de voltaje, se tiene la siguiente condicional. Los valores máximos y mínimos solo están en los extremos, es decir, se consiguen solamente en el punto de circuito abierto de 0,25 longitudes de onda y en el cortocircuito, 0 longitudes de onda. El punto más cercano a la carga es el de 0,25 lambda. Por lo tanto, la posición de la impedancia de carga es 0,22 lambda, y así tenemos que 0,25 lambda menos 0,22 lambda, donde está la carta, es igual a 0,03 lambda, es decir, longitudes de onda. Eso va a representar la posición del máximo más cercano. Y con eso concluimos este tipo de ejercicio. Es un ejercicio base, es un ejercicio sencillo. En el libro texto de líneas de transmisión de Rodolfo Nerivela también hay otros ejercicios con los cuales quiero que lean y practiquen para que puedan realizar los ejercicios propuestos de este domingo y los del examen.